Bueno, os voy a hablar de un tema que he estado investigando con mi colega Andrea Peskova de la Universidad de Osnabrück, que es la construccionalización de los marcadores cuotativos con el verbo decir, evidencia del español peninsular y argentino. No lo hemos estado mirando desde la perspectiva de la evidencialidad, así que voy a dejar la pregunta de los vínculos con la evidencialidad un poco abierta, a ver si encontramos la respuesta juntos en la discusión después. Sí. Por si alguien quiere apuntar el enlace, es tinyurl.com cuotativos. Bien. ¿Yo puedo seguir? Perfecto. Estas construcciones que hemos llamado cuotativas, pues son un poco lo opuesto a las construcciones de Pedro, que tenían un valor citativo con solo el que, pero sin verbos comunicativos. Aquí tenemos solo verbos comunicativos sin que. Esas construcciones consisten en un introductor de diálogo construido y la parte del diálogo construido. Aquí utilizamos el término de diálogo construido, de Tannen, Constructed Dialogue, porque en muchos casos no se trata de citas textuales o de citas que alguien haya pronunciado anteriormente o que el propio hablante haya dicho, sino que simplemente de algo que alguien podría decir, suele decir, quizás dirá en algún momento. O sea que no se trata de discurso directo reportado en ese sentido, no necesariamente es reportado de alguien. Un ejemplo de nuestro corpus argentino, y creo que no me voy a atrever a imitar el acento ni la entonación. Yo le dije a la familia, deme plata. Aquí tenemos un introductor de diálogo construido con un sujeto, con un crítico de objeto indirecto, el verbo decir, el complemento indirecto y luego el trozo de diálogo construido al final, deme plata. Otro ejemplo, este es del corpus español, que os voy a presentar ahora mismo, y yo, me esperaba más. Este sería un introductor del tipo nominal, o sea, donde no hay verbo, simplemente un sintagma nominal o un pronombre, como en este caso. En estas construcciones tenemos cierta variabilidad interna. Por ejemplo, podemos tener un sujeto expresado, como en el ejemplo número 1 que tenéis en el ejemplario, yo le dije a la familia. O podemos tener sujetos no expresados, como en dice, cuando se casa. En el ejemplo 2 tenemos orden variable de sujeto y verbo, como en el ejemplo 3, bueno, en todos estos ejemplos, pero en el ejemplo 3 tenemos un sujeto postverbal, y dice Andrés el 14 de julio. Esto es muy típico del español peninsular, como vamos a ver. Tenemos orden variable del propio introductor y del diálogo construido, como en el ejemplo 4, el introductor puede venir después. Acá la histérica te estás poniendo vos, le digo yo. Otro ejemplo del corpus argentino, obviamente. En estos ejemplos hay una relación paratáctica entre lo que es el introductor y el diálogo construido, o sea, el fragmento de discurso construido no es el complemento directo del verbo decir, por varias razones sintácticas que no voy a abordar aquí. Pero en primer lugar podemos mencionar la falta del complementador que en estos ejemplos. Hay bastantes estudios anteriores sobre el discurso directo en el español hablado y se sabe que es mucho más frecuente en el español coloquial que el indirecto, y el verbo decir es el introductor más frecuente en todos los dialectos que se han estudiado hasta ahora. Por ejemplo, en un estudio sobre el corpus cola de Madrid, del que ya habló Pedro, el decir es utilizado en un 70% de las construcciones cuotativas en el hablado decente. Los otros verbos comunicativos que existen se usan de vez en cuando, pero son bastante marginales en comparación con decir. Por ejemplo, en nuestros dos corpus del español peninsular y argentino teníamos en total 475 ocurrencias de decir, y el verbo comunicativo segundo más frecuente es preguntar, con 12 casos en ambos corpus. En otras lenguas hay otras estrategias. Por ejemplo, en inglés los verbos go, be like, I was like, she was like, I went. En lenguas como el sueco pueden haber partículas, va, que viene del bara, que significa solo, yo solo dije, y yo solo, etc.
que es bastante gramaticalizado hoy en día. En el presente estudio nos interesaba saber hasta qué punto estos introductores cuotativos con el verbo decir se han convertido en secuencias gramaticalizadas. Tenemos evidencias de algún tipo de gramaticalización en estas dos lenguas y también si existen diferencias entre la variedad peninsular y la argentina, concretamente la porteña en este caso, y el uso del decir cuotativo. Y vamos a ver que efectivamente hay bastantes diferencias. Los corpus son, para el español peninsular, el corlec, el corpus oral de referencia del español contemporáneo, una selección de, falta la N, de 69.000 palabras, y para el español porteño, un corpus recogido por Andrea para su tesis doctoral, que tiene un poquito más de 90.000 palabras. Ambos corpus representan entrevistas semiformales y conversaciones entre hablantes. Hemos elegido como marco teórico la construccionalización porque, bueno, la construccionalización es un tipo de gramaticalización de construcciones, es como un modelo de gramaticalización que se aplica en vez de palabras, morfemas, elementos más pequeños, más simples, a las construcciones como unidades totales. Y se habla de la creación de nuevas combinaciones de forma y función y de los cambios construccionales que son cambios o en la forma o en la función. Si ocurren al mismo tiempo, se trata de una construccionalización. Y lo bueno de este modelo es que admite cierta variación interna. Como ya hemos visto, tenemos un tipo de construcción, una familia de construcciones donde hay bastante variabilidad, como la expresión de los argumentos del verbo decir y la posición de los elementos. Otro elemento importante de nuestro marco teórico son los efectos de frecuencia. Es simplemente la observación de que los elementos que ocurren con alta frecuencia tienden a desarrollar idiosincrasias morfosintácticas a través del llamado afianzamiento, el entrenchment en inglés. O sea, cuando repetimos algo con mucha frecuencia, esos fragmentos repetidos tienden a diferenciarse de los elementos menos frecuentes en el habla. Y a la vez se vuelven menos productivos, o sea, hay cierta fijación formal. Hay estudios recientes sobre este tipo de efectos en el español. En cuanto a la expresión o omisión de los pronombres de sujeto, se ha demostrado que los verbos muy frecuentes difieren sistemáticamente de los verbos menos frecuentes. Y estas tendencias son bastante típicas con los verbos que tienen funciones pragmático-discursivas, como es el caso del decir, del verbo creer, saber, que son verbos muy frecuentes, que se utilizan en un número muy reducido de construcciones y que tienen usos pragmáticos especiales que no tienen otros verbos menos frecuentes. Nuestra hipótesis sería que vamos a encontrar efectos de este afianzamiento por repetición en ambos corpus, pero como sabemos a partir de estudios anteriores, es posible que estos efectos sean muy diferentes en diferentes dialectos, en diferentes variedades. Por ejemplo, del verbo decir, sabemos que en el español peninsular es uno de los verbos que menos favorece la expresión del sujeto pronominal. O sea, el decir se utiliza con mucha frecuencia sin sujetos expresados en el español peninsular. Mientras que en otras variedades, como en el español de Colombia, estudiado por Orozco, es uno de los verbos que más favorece la expresión. O sea que hay tendencias bastante diferentes con los mismos lexemas verbales, dependiendo del dialecto. Bueno, estas son las dos hipótesis que acabo de formular. Vamos a ver evidencias de la construccionalización, vamos a ver diferencias formales entre estas dos variedades. Esto es solo para demostrar, para mostrar la frecuencia de las formas verbales que nos ocupan. El digo, en el corpus del español, que tiene más de 5 millones de palabras, en la parte oral es el verbo quinto más frecuente, o sea, una forma verbal de cada 20 verbos que utilizamos es digo. Dije también es bastante frecuente, dice y dijo también, estos son los más frecuentes y como vemos tenemos también creo, sé y tengo en el tope de la lista. Bien, en primer lugar lo que hicimos para analizar los datos fue clasificar los casos de decir de acuerdo con su función y aquí tenemos algunos datos de ambos corpus. Como vemos aquí en
en la primera fila. La construcción cuotativa, la construcción que nos interesa, es la más frecuente en el corpus peninsular, con un 43% de casos. Luego tenemos construcciones con el complementador que son una minoría. Construcciones parentéticas, este sería el ejemplo 6. Nunca yo me refiero a un gringo así, digo en generalidad, que no vamos a analizar aquí. Y la construcción correctiva, hay pocos casos, pero es bastante interesante también este uso de digo. Este color no me gusta, larga, digo, blanca. O sea, el uso de digo para corregirse a sí mismo. Y también tenemos los verbales productivos, como en el 8, no lo dice transparency, lo digo yo, del corpus argentino, donde, por ejemplo, los casos donde el verbo aparece con un complemento indirecto, clítico. Y en el corpus porteño tenemos menos casos de construcción codativa, un poquito más de usos verbales productivos. Bueno, no me atrevo a decir si se trata de una diferencia dialectal o simplemente del hecho de que los corpus son un poquito, ligeramente diferentes. Empecemos por ver la expresión y posición de los sujetos en estas construcciones. En primer lugar, en todos los datos, o sea, todas las ocurrencias del verbo decir, tenemos una frecuencia del sujeto expresado, yo digo, ella dice, etcétera, de un 23% en el español peninsular, un 28% en el porteño. Tenemos un poquito más de sujetos postverbales en el español peninsular, en general, un 24% en comparación con un 13%. Pero si vemos solo las construcciones codativas, vemos que aquí las tendencias son bastante más pronunciadas, porque en el español peninsular, de hecho, es más frecuente tener el sujeto en la posición postverbal, en esta construcción, le dije yo, o me dijo ella, que en el porteño, donde es poco frecuente. Y de hecho, estos 4 casos que tengo en el corpus porteño solo aparecen en ejemplos donde el introductor viene después del diálogo construido. O sea, mañana va a llover, me dijo María, donde sería gramatical decir María me dijo, por ejemplo. Este parece ser el único caso donde esto ocurre en el corpus argentino. O sea, aquí tenemos la primera diferencia marcada entre estos dialectos. Luego la expresión de complementos indirectos. Como se puede ver, es bastante más frecuente en general en el corpus porteño que en el peninsular. Y aquí las diferencias son muy similares en todos los datos con el verbo decir que en las construcciones codativas en general. O sea, estas diferencias no son significativas. Esto se ha observado antes, se ha dicho que el corpus, la variedad porteña se caracteriza por un uso abundante de clíticos, de complemento directo e indirecto, y parece ser el caso también con el verbo decir. Otro aspecto formal y también semántica que hemos observado es el tiempo verbal y la referencia temporal de cada tiempo verbal en esas construcciones. En cuanto a los tiempos verbales morfológicos, o sea, presente, tiempos del pasado, etc., no hay diferencias significativas entre los corpus. El presente del indicativo es el tiempo y modo más frecuente. Los tiempos del pasado son prácticamente igual de frecuentes en ambos corpus. Pero en cuanto a las construcciones cotativas, el presente es más frecuente en el corpus peninsular que en el porteño. Lo que tenemos que preguntar cuando hablamos del presente es cuál es la referencia temporal de las formas del presente, porque el presente puede tener una referencia genérica, episódica, tanto en el presente, pasado como en el futuro. Si comparamos esos ejemplos 9 y 10, vemos en el 9 un presente morfológico con referencia genérica. Si yo discuto con mi novia y le digo, no, quiero ir al supermercado, en general, o sea, esto no se vincula con ningún momento episódico, ningún momento temporal. Mientras que el ejemplo 10, presente morfológico con referencia episódica en el pasado. Entonces yo cogí y se lo dije a Andrés. Le digo, Andrés, me ha dicho mi hermana que tenemos que ir. Aquí tenemos claramente un contexto que está en el pasado. Yo cogí y se lo dije a Andrés, le digo, Andrés, etc. Aquí la diferencia temporal está en el pasado, aunque tenemos una forma del presente. Y aquí es donde los dos corpus muestran tendencias bastante diferentes. Porque en el corpus peninsular el uso más frecuente del presente, de las formas como digo y dice, es el uso episódico en el pasado, como en el ejemplo 10. La mayoría de los
casos de digo y dice se refieren o ocurren en contextos del pasado. Mientras que en el corpus porteño no es exactamente así. Ahí la referencia en el pasado se suele expresar con verbos que están formalmente, morfológicamente en el pasado, como dije y dijo. Y por último tenemos lo que hemos llamado marcadores cuotativos. Hasta aquí he estado hablando de lo que es el introductor cuotativo, que sería toda la parte de la construcción cuotativa que introduce el diálogo construido, que puede ser más o menos gramaticalizado, pero tenemos también elementos que claramente están en vías de gramaticalización, y diría yo incluso que están gramaticalizados en el español peninsular, que son estos marcadores cuotativos. Las formas digo y dice, que ocurren, como por ejemplo en 11, 12 y 13. Al irme me dice Alberto, dice, ¿por qué no te quedas a jugar un poco más? O el 12, le dije yo, digo, oye, mañana te podría yo localizar en algún sitio. Y siempre digo, es que eres igual que mi tío Lorenzo. No sé si estos ejemplos les suenan a los hablantes peninsulares de aquí, es bastante típico en muchos hablantes. Y me gusta especialmente este ejemplo que no tengo en el ejemplario, que está aquí. Me preguntó Marcia el otro día, dice, ¿y las palomas? Digo yo, ¿qué palomas? Y aquí podemos ver que el verbo introductor puede ser otro que el propio decir. Podemos tener, me preguntó, dice, pero no hay ejemplos de me preguntó, pregunta, por ejemplo. O sea, esto demuestra claramente que el dice y digo están bastante especializados para esta función. Y esto me gustaría saber si ocurre en el español de México también. Vale, porque esto, curiosamente, no tenemos ningún caso del corpus argentino. Esto en el español porteño no parece existir, ni tampoco les suena familiar a los informantes argentinos que he consultado al respecto. Esto ocurre en un 6% de las construcciones cuotativas del corpus peninsular, que no parece mucho, pero si lo comparamos con el hecho de que no hay ningún caso en el corpus porteño, es bastante llamativo. Y el paso siguiente sería analizar otros dialectos del español también, para ver si esto es algo típico, por ejemplo, del español peninsular y mexicano. Y también si hay diferencias dialectales. A mí me parece que es bastante típico de Madrid, de los hablantes madrileños, pero no tengo datos para... ¿En Barcelona también? Vale. Bueno, en resumen, estas son las diferencias que hemos encontrado entre las dos variedades. Tenemos más sujetos expresados, más complementos indirectos expresados en el corpus porteño, más sujetos posverbales con diferencia, más presente con referencia al pasado, también con bastante diferencia en el corpus peninsular, y los marcadores cuotativos, digo y dice, que aparecen solo en los datos peninsulares aquí. ¿Es este un cambio en curso? Bueno, no tenemos datos históricos de cómo se hablaba hace 100 años, obviamente, ni tampoco hemos podido hacer un análisis transversal con los mismos hablantes, pero lo que sí tenemos es el corpus cola con datos de hablantes entre 13 y 19 años de Madrid y de Buenos Aires. Y todavía no hemos hecho el mismo tipo de análisis con estos datos, pero lo que hemos hecho ha sido comparar simplemente la frecuencia, la proporción de los marcadores, o sea, las formas verbales en presente y las formas verbales en el pretérito indefinido, o sea, digo, dije, dice, dijo. Y ya con esta observación podemos ver que en el corpus de Madrid la forma digo es casi 5 veces más frecuente que dije, mientras que en el corpus de Buenos Aires casi no hay diferencia. Y pasa exactamente lo mismo con dice y dijo, o sea, dice es 3,5 veces más frecuente que dijo. Aquí hay un par de ejemplos del cola Madrid. Esto es bastante curioso porque estos ejemplos vienen todos de la misma hablante, de la misma conversación telefónica, y esto parece ser bastante típico de los adolescentes en general, pero sobre todo en contextos donde reproducen toda una conversación que ha tenido lugar con anterioridad. Dice, hola, lo siento, dice, llevas mucho tiempo. Aquí está refiriéndose a una conversación con su novio el día anterior, también en la B y en la C. Y aquí tenemos también algunos introductores nominales o pronominales como y yo, y nada, me dice te quiero, y yo, sí, anda, sí, que sí, de repente, en plan, por cierto, también podría ser un marcador cuotativo.
etcétera. Y miro a mi madre y dice mi madre, con el sujeto posverbal, muy típico del español peninsular. Ha llamado a la tutora y digo, a ver qué me dice. Y me dice, y yo, y digo, y me dice, y yo, me esperaba más, etcétera. Bueno, a modo de conclusión, podemos observar indicios de construccionalización de los introductores cuotativos en las dos variedades que hemos analizado. Por ejemplo, la fijación de un orden específico de elementos en las construcciones cuotativas, más sujetos posverbales en el caso del español peninsular, más sujetos preverbales y más sujetos expresados en el caso del español argentino, deficiencia temporal, o sea, presente con referencia del pasado, deficiencia sintáctica, sobre todo en el caso del español peninsular, hay falta del complementador que, falta de argumentos expresados, alta frecuencia y especialización del verbo decir, en vez de otros verbos comunicativos que se podrían utilizar perfectamente, pero no se utiliza. Y podríamos decir que cada variedad tiene, por lo menos estas dos variedades tienen cada una su propio introductor cuotativo prototípico, que en el peninsular sería digo o digo yo, y en el porteño yo le dije a él o a ella. O sea, esto sería lo prototípico, característico, con los argumentos expresados en el caso del porteño. Podemos observar también que el corpus peninsular, o el español peninsular en general, tiene un grado de construccionalización más avanzado que el corpus argentino, y como consecuencia, bueno, sí, se podría decir, como un estado más avanzado todavía de esta construccionalización, tenemos casos de gramaticalización de los marcadores digo y dice. Y bueno, con esto ya termino la parte de mi intervención y pasamos a la discusión. Yo tengo un par de preguntas para el público. Estos marcadores, también pueden hacer preguntas a mí, pero me gustaría saber si pensáis que estos marcadores cuotativos son una categoría distinta dentro de los marcadores del discurso. ¿Son marcadores del discurso? ¿Son marcadores evidenciales? ¿Tienen alguna relación con la evidencialidad? Estas son, de hecho, preguntas que nos han hecho los revisores del artículo que está pendiente de publicación, así que me gustaría aprovechar la oportunidad para tratar de contestarlas. Muchas gracias. Adelante. No, bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que, bueno, me encanta el trabajo del tema porque estamos trabajando ahora. Acela y yo, y bueno, nada más como dato, lo que hemos visto es que el Vikendi es muy estable en todos los dialectos. Ya lo vio Jess, María ya lo vio, bueno, nosotros lo vimos. Y el espacio que ocupa el Vikendi en el español, a diferencia de otros dialectos, es muy constante, no se mueve. Y bueno, una de las razones por las que Acela y yo lo hemos explicado es por todo lo que puede hacer el Vikendi, ¿no? Que bueno, por ahí la fijación quizá también sería otra posible explicación. Exacto. En el español mexicano encontramos otros marcadores, bueno, tenemos muchos marcadores discursivos que introducen el discurso directo. Encontramos el o sea, así, como, ¿no? Y encontramos frases como ser de que, no es de que, yo así de... ¿Cómo sería con ser de que, no es de que? Y era como de que, ay, vente para acá. Ah, ok. Sí. Tipo también. Bueno, Agárrame, dice, ok. Sí. Entonces, bueno, como que hay ahí una, ¿no? O sea, una puerta de comunicación entre, bueno, no sé, la verdad que la respuesta a la pregunta no la tengo, pero sí quería compartirte que, bueno, por lo menos en el español mexicano y seguro en otras variedades tienes, por lo menos nosotros lo estamos viendo, no hay muchos, este 30% que queda, porque normalmente el Vikendi, sí. Nosotros hicimos un análisis de todos. El Vikendi está por ahí entre el 60 y el 70%. Luego tienes las formas nulas, ¿no? Sí, también. Como Vikendis, y luego el resto son estas otras formas. Pero bueno, nosotros por lo menos, estas otras formas sí son formas nuevas. En el español de los 70s no estaban. El así, el o sea, etcétera, y además que están socialmente certificadas, ¿no? Sí. Otro punto importante para la respuesta al cambio lingüístico. Exacto. Muchas gracias.
encantado la comunicación. Que decía que, sí. Decía que me ha encantado la comunicación, que muchas gracias, y estoy totalmente de acuerdo con Juliana. Hay un trabajo, has citado a Benavent, pero Sí, Benavent para allá. Has citado 2003, Ajá. Benavent leyó la tesis en 2016 y tiene una cosa que creo que te puede ayudar. Vale. Benavent distingue tres tipos de decir. Ella le denomina el decir 1, decir 2 y decir 3. Ujú. El decir 1 es el valor recto del verbo, como yo he querido decir que tal, es decir, tenemos el valor pleno de lo que quiere decir, una dicción, vaya. Después tenemos el decir, que lo que marca es el comienzo de un discurso directo, pero después tiene lo que se denomina un decir 3, que sería el más gramaticalizado de todos, y que de hecho aparecen posiciones que no he visto en tus ejemplos, igual se me han pasado, no lo sé, que es incluso dentro del mismo parlamento del hablante, y digo, ¿cuánto tiempo hace? Digo, es que me parece muchísimo tiempo. Digo, Sí, es que no sí, puede sí. ser que Sí. tal. Entonces lo que estás haciendo es colocarlo como un reminder Sí. de que todavía estás dentro del discurso, de tu propio discurso directo. Exacto. Y ella lo que dice es que realmente esos tres tipos de decires corresponden con tres etapas de gramaticalización. Ah, ok. Y que a medida que te vas metiendo hacia el decir número 3, Sí. lo que estás haciendo es dar un avance más en la gramatización. Ese valor no sé si es posible también. Sí, lo encontramos. Y de hecho, exacto, es lo que le lleva también, que ese sí que Sí. efecto lo hemos, al menos en el corpus valesco creo que es bastante frecuente, a decir entonces le dije, digo, ¿cuánto? O sea, no hace falta ni que haya discurso en medio entre el dice No, para nada. Pueden ir completamente Para nada. Pero hay quizá esa distinción entre el decir, bueno, sobre todo el decir 2 y el decir 3 de Elisa, a lo mejor te podría resultar interesante. Es una tesis doctoral que en estos momentos no está publicada, te la puedes descargar de TSE. Ah, vale, por eso no la conocía, seguramente. Sí, Así me quedo más tranquilo, Por eso te lo digo. porque pensaba que sí estaba La puedes publicada. descargar Sí. online, pero yo creo que te podría ayudar bastante. Y luego una cosa Sí. que no he entendido bien es, el Corlec ¿has seleccionado únicamente los ejemplos de conversación y entrevista o Son los subcorpus de conversaciones y entrevistas. He hecho una selección así, luego he visto que hay algunos textos que se repiten, por ejemplo, hay problemas así que he ido eliminando un poco lo que no se podía utilizar. Es que creo que el género discursivo es totalmente relevante porque de hecho en la presencia del pronombre explícito es muchísimo más alta cuanto más te vas acercando a la variedad coloquial de la lengua. Entonces a lo mejor eso, el hecho de que se tenga esa variable en cuenta te puede filtrar o pulir un poco más los resultados en ese sentido. No sé, es una intuición, Sí, exacto. Lo que pasa es que este tipo de discurso, como lo había llamado discurso, diálogo construido, ocurre con más frecuencia en conversaciones coloquiales, en contextos más informales. Por eso hacer una comparación entre diferentes tipos de registros es un poco No, lo decía por difícil. eliminar las entrevistas. Ah, claro. Sí, eso tiene sentido. Sí. Son entrevistas bastante informales en este caso. Solo quería comentar con respecto a tu primera observación. El ejemplo 6 sería un caso de decir 3, ¿no? De Benavent. Nunca yo me refiero a un gringo así, digo. No. ¿No? Este es un caso no citativo, el otro es citativo. El otro lo que Ah, está ok. diciendo es continúo con mi discurso directo. Digo, o sea, cuando ya lo que tú estás citando se te hace demasiado largo, por decirlo de una manera simple, necesitas ir partiendo unidades. Y lo que haces para decir que todavía estoy dentro de las comillas, por decirlo así, es emplear reiteradamente el y digo tal, digo tal, digo tal. Y eso lo puedes hacer indefinidamente hasta que acabes de decir. Sí, exacto, si eso lo ves todo en... Y dice, esto sí. sí. Es que, pero en ese caso el salto de... Sí. Exactamente. Es dentro del mismo turno. Sí, pero es Dentro del mismo turno es como si dijeras, y digo, a ver qué me dice, digo, a ver cuántas me han quedado. Eso es posible que lo hicieras, que le metieras, digo, a ver qué me dice, digo, a ver cuántas me han quedado. Sí. Esa sería la idea. Y me llamó la atención también que este ejemplo es bastante similar al que presentó Pedro, donde venía el qué para marcar el inicio del discurso indirecto en ese caso. Y sería interesante ver también en qué casos se utiliza el digo y en qué casos el qué, por ejemplo.
¿Qué es el ejemplo 6? Entonces, yo no tengo muy claro, lo he llamado construcción parentética, pero no sabría explicarlo. Nunca yo me refiero a un gringo así, digo, en generalidad. A un gringo, nunca utilizo el término gringo. Reformulación sería. No sé si simplemente no era parte de esto, pero no encontré o no oí ningún, no porque esté mal aquí, por supuesto que eso no importa, pero no había atenuativos. Atenuativos. Sí, bueno, eso quería decir, digo. El 6 ese puede ser. Exactamente, siento que tienes varios por ahí que te están dando esta función de bajar el nivel de aserción de aquello que estás diciendo. No sé si Ya, es que aquí nos hemos enfocado en los usos cuotativos. Esto entraría en las otras construcciones que no hemos analizado con tanto detalle, que son bastante interesantes también. como que a veces sí. retienes el turno y en otras atenúas el nivel de aserción. Sí. Del tipo creo yo, ¿no? Digo yo. Sí, exacto. Digo yo, con el yo posverbal. Sí. Se puede decir digo también, ¿eh? Digo. Como me parece, pero no estoy muy seguro. Pero no es cuotativo. No. Sí, luego los casos que hemos dicho, lo que estaba diciendo Juliana, en plan como, tipo, esos sí que son atenuativos, o pueden ser atenuativos, pero porque lo que hacen es difuminar más la introducción. Sí. Parece que no es tan cuotativo, tan literal. Exacto, que se trata de una aproximación, me dice en plan y en ese tipo... sentido protege la lente. Sí. No sé si no lo escuché, es posible. Pero también hay algunos digo que refieren a cosas que, como plantear un estado anterior de algo que yo mismo he hecho, como por ejemplo, alguien te llama por teléfono y te dice que por qué no estás en la fiesta. Entonces, tú cuentas esta interacción a una tercera persona y podría ser algo como, y entonces me dice que porque no estoy en la fiesta, digo, yo ya le había dicho que no iba a ir, no sé cómo contestar la pregunta. Sí. Ese tipo de cosas que se ligan con un discurso que no necesariamente está ocurriendo ahí, pero que es algo que ya se ha planteado o que son como cuestiones de vida. Digo, todos saben que yo nunca ocupo la palabra gringo. Sí, muy buena observación. Justamente por eso utilizamos el término de diálogo construido, para resaltar el hecho de que no se trata de citas que alguien haya dicho. A veces sí, o sea, que pueden ser citas directas, pero eso es un poco una coincidencia. Se pueden utilizar perfectamente para introducir voces en la polifonía discursiva que no pertenecen a... No es que alguien lo haya dicho, simplemente yo lo digo ahora, o sea que es un pseudo cuotativo de alguna forma. Claro, porque puede incluso apuntar cosas que ni siquiera son de discurso, ¿no? Sí. O sea, que se equiparan con Sí, totalmente. Todavía no aplaudan, esperen. Si aplauden se me van. Nada más para que sea fácil irnos a comer. Cuando vayamos, el día que logremos ir a comer, lo más fácil era localizar algún lugar dentro de Ciudad. Aquí salir caminando, un lugar cómodo, nos organizan un menú, nos cobran una cuota fija, no más de 4,000 pesos por persona, y ya. Entonces, para hacer una reservación, me gustaría que levantasen la mano a quienes quieran venir a comer, para que nos pongan una mesa y los atiendan rápido. Y entonces levanten su manita para contar, por favor. ¿Quién? Entonces, eso es, ya. Ahora ayúdenme a contar. 1. Yo no conté nada. Muy bien, y creo que no sé qué nos van a dar, pero va a ser seguro comida que pique muchísimo y van a sufrir. Perfecto. Entonces, todo bien. Ahora sí ya podemos aplaudirle a...